Buenas mis hermanos, una vez más aquí dispuestos ya para predicar la palabra del Señor, la palabra que Dios nos ha encomendado a predicar. Espero que se encuentre bien en este día, en esta hora, y que el Señor lo bendiga más de lo que yo sé que ya lo ha bendecido. Y bueno, vamos con la palabra. Lo importante es la palabra. Cuando uno va a predicar, uno tiene que disponerse a predicar. Si va a predicar la palabra de Dios, predique la palabra de Dios. No se ponga a andar hablando tanta cosa, tanta basura, por decir así. Porque así hay muchas personas que se ponen a predicar y antes de predicar empiezan a saludar no sé quién, a saludar no sé quién. Y a la gente que le importa eso. Antes de predicar empiezan a saludar a no sé quién y a no sé quién, a decir yo vine de aquí, yo vine de acá, y a la gente que le importa eso, usted predique la palabra. Predique la palabra. Bueno, vamos a predicar la palabra. Quedamos en un tema que no pudimos terminarlo, pero con la ayuda de Dios, si Dios lo permite, vamos a estar terminando ese tema hoy. El tema que tenemos pendiente se llama Sed santos en todo. Sed santos en todo. Y esta es la segunda parte, por decirlo así, de este mensaje. Entonces, en la primera parte estábamos hablando sobre la santidad de Jehová, sobre la santidad que quiere Dios de nosotros, santidad por dentro y santidad por fuera. Y estábamos viendo unos versículos de la Biblia muy importantes que nos ayudaban a entender más eso, y que Dios pide santidad de nosotros. Vamos a buscar uno de los que leí, un versículo de lo que leímos la vez pasada en la primera parte, que se encuentra en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, Primera de Pedro capítulo 1 del 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, aquí claramente vemos que la palabra de Dios nos dice que seamos santos, porque vimos en el tema pasado que hay muchos predicadores que se paran y dicen que no se puede ser santo en esta tierra. Y si no se puede ser santo en esta tierra, ¿por qué el apóstol Pablo se atrevió a decir que sean imitadores de mí como yo de Cristo? Si supuestamente no se puede ser santo aquí en la tierra, ¿por qué ese predicador se atrevió a decir eso? Porque él estaba confiado, estaba seguro que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y es que santo no es como les expliqué ese día. Santo no es ese muñeco peludo, ese muñeco greñudo que tienen allá en la iglesia católica, que tienen muchos en su casa. No, eso no es ningún santo. Eso es una estatua, eso es un pedazo de palo, un pedazo de yeso ahí. Eso no es ser santo, eso es idolatría. Detrás de eso hay un demonio. Bueno, pero ese no es el tema. Ya estaremos hablando de eso en otro tema, sobre la idolatría. Ahora, en lo que yo me quiero enfocar es en que mucha gente cree y piensa que hoy ya en día no hay ningún santo. Y quiero aclararle esto porque la palabra, si no hubiera ningún santo, si no se pudiera haber santo en esta tierra, entonces el apóstol Pablo no hubiera dicho estas palabras. Porque fue en el Nuevo Testamento, para que no me digas, no, es que eso no, fue en el Nuevo Testamento. Y eso tampoco interesa, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Hay un versículo en Apocalipsis, creo que 12, que dice que en esto se ve la paciencia de los santos. También nos trata de santos, ¿vio? A los que nos llama el Señor a una santidad, a una perfección. Se conoce la paciencia de los santos, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Porque no simplemente es que usted crea en Jesús, pero no está cumpliendo los mandamientos. Si no se sabe los mandamientos, vaya a Éxodo 20.
Ahí se los aclara todo. Cúmplalo si está cumpliendo eso. Si no lo está cumpliendo, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? Porque sí, la Biblia habla muchos versículos de prosperidad. Mucho. Usted vaya a Salmos. Si quiere ver, vaya a Salmos. Son bendiciones, hermano. Bendiciones por todos lados. Pero hay que saber una cosa. Que las bendiciones de Dios son... Pero, o sea, las podemos alcanzar, pero tenemos que cumplir con algo. Porque esta palabra no es para todo el mundo. Porque hoy hay cualquiera se para, cualquiera del mundo, puede ser hasta más pecador, se para y dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Sí, pero ¿será eso verdad? ¿Será que está cumpliendo la palabra de Dios para que Dios lo bendiga así? Porque dice la palabra en el Deuteronomio que si cumples todos los mandamientos que te intimo hoy, dice la palabra, vendrán las bendiciones y te alcanzarán. Pero si desobedeces los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, que son los mandamientos, vendrán todas las maldiciones y te alcanzarán. Entonces, usted no diga que Jehová es su pastor si usted es desobediente a la palabra. Usted no diga que Jehová es su pastor si usted dice que no es santo, que no puede ser santo. Si la palabra dijera que no podíamos ser santos, entonces el apóstol Pedro, el discípulo Pedro no hubiera dicho eso. Ni muchos discípulos que están ahí pudieran decir eso. Es más, hubieron personas en la Biblia que fueron tan santos, por decirlo así, que no conocieron muerte. No conocieron ninguna muerte, sino que el Señor mismo los arrebató de este mundo y se los llevó. ¿Por qué? Porque sí hay santos. Sí hay santos. La santidad no es que sea imposible, no. Difícil sí es, pero no es imposible. No es imposible. Porque si vemos bien, cuando el joven rico se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo: cumple todos los mandamientos, ya tú lo sabes. Y le dijo: Señor, pero si eso yo lo he guardado desde toda mi vida. Toda la vida lo conozco. Y es que hay gente, hermano, que conoce la palabra de Dios, pero no cumple la palabra de Dios. Hay mucha gente que sabe la Biblia, pero no cumple la Biblia. ¿De qué sirve que usted se sepa la Biblia de Génesis, Apocalipsis, toditica, completica en la memoria? Pero si no la está cumpliendo, si no la está poniendo en obra, ¿de qué sirve? Dígame de usted de qué sirve eso. Es que ese joven conocía la palabra de Dios. Conocía la palabra de Dios, conocía que no había que robar, que no había eso, él lo había guardado. Pero el Señor aquí lo pone a prueba para ver si era verdad que Él es capaz de guardar todos esos mandamientos. Y le dice: bueno, solo una cosa te falta para que seas perfecto. Vea, hermano, el Señor Jesús lo quería llevar a una perfección. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Los vendió? ¿Y se fue con Jesús? No. Dice la Biblia que se fue triste porque tenía mucho. No era capaz de despojarse de todas esas cosas, de todas las cosas que tenía. Porque su corazón estaba en esta tierra, en las cosas que tiene en esta tierra y no en las cosas de Dios. Porque ese es un gravísimo problema también. Cuando usted se enfoca más en las cosas de aquí de la tierra que en las cosas de Dios, usted no puede ser santo. Ahí sí diga que no puede ser santo porque usted está poniendo su corazón, su mente, todo su alma a eso. Como dijo el Señor, que tu corazón siempre, que tu mentalidad siempre esté en el cielo, en Jesús. Porque de nada sirve que usted predique, que usted alabe, que usted cante, que usted sea pastor, que usted predique, que usted se gane las almas que quiera. Pero si usted no cumple la palabra de Dios, si usted tiene su corazón aquí tesorado en la tierra, de nada sirve, de nada sirve. No amontonemos tesoro, dijo el Señor, donde la plaga corrompe, donde la plaga se lo come, no. Amontonemos tesoros en el cielo. ¿Cómo? Usted me dice ahora, ¿cómo puedo yo amontonar tesoros en el cielo, hermano? Bueno, fácilmente. Los frutos. ¿Qué son los frutos? Las personas que usted lleva al Señor. Las personas a que usted le predica al Señor. ¿Cómo puedo yo ganar almas para el Señor? ¿Cómo puedo yo amontonar tesoros en el cielo? Búsquese un alma para el Señor. Búsquese un alma para el Señor. Cada día el que pueda predicarle, predíquele la palabra. Pero eso sí, predíquele la santidad. La santidad a Dios. Predíquele el amor de Dios.
Predíquele la verdad de Dios. Porque para tener una persona engañada en la iglesia, mejor no la tenga. Como dijo el Señor Jesús. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y cielo por ganarse un alma, y una vez que la ganan la hacen 2 veces hijas del mismo infierno! ¿Y qué quiere decir eso? Que la persona sí va derecho al infierno, pero la sacan muchas veces en las iglesias. Los pastores los sacan de ahí y los meten a las iglesias. ¿Pero qué hacen? La están mandando 2 veces al infierno. ¿Por qué? Porque no les están enseñando la palabra de Dios de verdad. Solamente muchas veces les están explicando una verdad a media. Una verdad de que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, pero tu corazón solamente lo quiere Dios. Si eso no es así, la palabra de Dios se da completa. Porque cuando los hijos de Dios venían a predestinar palabra de Dios, no lo hacían jugando, no lo hacían hablando babosadas ni payasadas en las iglesias. No, venían para decretar juicio o para sacar pecados al sol. Ahí tenemos un ejemplo, Natán. Cuando jugó de David, ¿jugó a orar por David? ¿Jugó a contarle payasadas? ¿O jugó a decirle los pecados que tenía? Que se había acostado con la mujer que no podía. Entonces lo que vemos, hermanos, en las iglesias es una corrompedera total. En las iglesias no, perdón. En los templos. Porque la iglesia somos es usted y soy yo. Somos el pueblo de Dios, somos los miembros del cuerpo de Jesucristo. Y dice y eso, si es que somos la iglesia de Dios, si es que somos el pueblo de Dios. Porque hay muchas personas que se dicen ser llamar cristianos, que se dicen, es que cualquiera dice que yo soy cristiano. Pero mírenle los frutos. Mírenle los frutos. Un verdadero cristiano, cuando llega a una parte que no lo conocen, tiene que identificarse que es apartado, que es cristiano. Muchas veces no. Ahora mismo los jóvenes, usted ve que llega un joven dice que supuestamente es cristiano, y si usted no lo conoce, no. Si él no le dice que es cristiano, usted no lo saca. Usted no lo saca como cristiano. Si él no le dice soy cristiano, no lo saca, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces viene el cristiano supuestamente, pero viene vestido del mundo. O sea, no ha dejado las cosas del mundo. Entonces, con esto, ¿qué es lo que le quiero decir? Le quiero explicar que sí se puede ser santo en esta tierra. Sí se puede, claro que sí se puede. Porque si no se pudiera, Dios no hubiera levantado a Elías. ¿Ah? Dice la palabra que aún Elías, que estaba sujeto a pasiones de esta tierra, sí, porque fue un hombre en carne y hueso, pero oró para que no lloviera y no llovió. Y oró para que lloviera y llovió. Y tantos milagros grandes que hizo el Señor a través de él. ¿Pero por qué? Porque él sí estaba en este mundo, pero no era de este mundo. Estaba bajo muchas pasiones, tal vez de este mundo, de las pasiones que hay en este mundo, pero nunca se dejó corromper de este mundo, nunca se dejó engañar de este mundo, y si cometió un pecado se arrepentía. Lo importante de él, que él no pensaba, no era que si él estaba sujeto a las pasiones juveniles, no, lo importante de él era que cada día se iba apartando más, hasta que llegó a una santidad en esta tierra, porque sí se puede ser santo en esta tierra. Sí se puede ser santo en esta tierra. Dice la palabra de Dios que fue arrebatado hacia el cielo, que no conoció muerte. ¿Pero por qué no conoció muerte? ¿Por qué no conoció muerte? Porque él puso su confianza en Dios y él no se dejó atemorizar de que de pronto no se podía ser santo. No, él dijo, sí se puede ser santo, yo quiero ser santo, yo quiero ser apartado. Y es que cuando se quiere, se puede. Porque cuando usted quiere agradarle a Dios, lo puede agradar a Dios. Porque la palabra dice que ninguna tentación, ninguna prueba que el Señor nos pone que sea más dura, que nosotros no la podamos resistir, pues. Siempre el Señor nos pone una prueba que nosotros podamos resistir. Si nosotros no podemos resistir una prueba, el Señor no es injusto para ponernos esa prueba. Si el Señor te pone una prueba, la puedes pasar. Que no quieras pasarla, que te estés atenido a ella, es diferente. Es diferente. Es diferente que tú sepas que no tienes que robar, y otra cosa es que no robes. Porque la palabra dice no robarás. Te puedes ser santo si no robas, pero si tú lo haces,
La palabra está dicha. Puedes hacerlo, puedes no hacerlo. Si tú lo haces, no eres hijo, no eres santo. Y ahí sí puedes decir tú que no eres santo, que no se puede ser santo. Entonces, sí se puede ser santo en esta tierra, hermano. Sí se puede ser santo. La palabra de Dios nos lleva a una santidad. Dice la palabra, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y ya le aclaré eso en el día pasado. Que en aquel día todo ojo le verá así. Pero muchos le verán para condenación simplemente. Pero otros le veremos para vida eterna. Todo ojo le verá, dice la palabra, pero para condenación mucho. Pero nosotros los que tenemos la confianza en Dios de que estamos haciendo las cosas de Dios, lo bueno, agradable y perfecto para Dios, que queremos esa santidad cada día, le veremos, pero para siempre, contemplaremos su rostro, dice la palabra de Dios, y estaremos con Él para siempre. Esos son los santos que quiere el Señor. Porque el Señor no quiere medio cristiano, ¿no? Dice la palabra que si eres medio, el Señor te vomitará. Te vomitará. Te vomitará. Estábamos hablando en el mensaje pasado sobre muchas veces las vestiduras. Las vestiduras. Y usted me dice, hermano, pero es que nadie va a ser santo, va a ser salvo por las vestiduras. Pues hermano, las vestiduras no salvan a nadie, es verdad. Porque hay muchas personas que se visten santicos, en las iglesias se ven santicos, pero son los más diablos en su casa. Son los más diablos por dentro. El diablo se viste como ángel de luz, dice la palabra de Dios. ¿Cómo se viste usted? ¿Cómo puedo identificar yo que el diablo se identifica como ángel de luz, como pastor, como discipulador? Fácilmente. Mire el predicador cómo predica. Mire lo que hace. El apóstol Pablo dice, mientras el otro predique, mientras el otro alabe, mira y juzguen según la palabra de Dios. Si está haciendo conforme a la palabra de Dios o si se está saliendo de los cabales de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que aún si fuera un ángel que viniere con otro evangelio, sea maldito. Dice la palabra sea anatema. Bueno, sea maldito significa anatema. ¿Vio, hermano? O sea, vio usted la responsabilidad que uno tiene al predicar la palabra. Es que predicar la palabra no es simplemente que usted se para a predicar y diga cualquier babosada y ya usted dice que ya predicó. No, predicar la palabra es predicar lo que el Señor quiere decir a su pueblo, lo que el Señor pone en tu boca que prediques. Si el Señor te pide que prediques de santidad, no escondas esa palabra, porque si eres cobarde, los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego. Si yo te predico esta palabra hoy, si yo te predico que tienes que ser santo por dentro, pero también santo por fuera, no es que la ropa te vaya a salvar, no. Pero al momento de tú vestirte, estás reflejando a Dios por fuera. Lo que es por fuera vas a ser por dentro también. Lo que tú eres por fuera, eres por dentro. Porque cuando usted va a un banco, usted va y ve que está bien presentado, no lo va a ver vestido como le da la gana al oficial, al que está atendiendo. Ahí no, usted no lo ve. Cuando va donde un policía, usted no lo va a ver vestido como está el mundo, no. Usted lo va a ver vestidito como dice en su ley de la policía. Así lo va a ver vestido usted. ¿Por qué? Porque ellos respetan la ley. ¿Y a quién debemos respetar nosotros? A Dios. Debemos reflejar nosotros a Dios. Muchas veces el cristiano, ¿no? El cristiano se viste como le da la gana, se pone sus pantalones que apretados, que saber cómo se los mete. La mujer se viste con su faldita toda cortica que tiene que estar en la iglesia echando para abajo, Y entonces, ¿para qué te la pones así, se cortica, si vas a echar contándosela para abajo? Ah, no, ella es cristiana. Se sube allá adelante. Ay, hermano, vamos a cantar. Ay, no, hermano. No, ese lugar se respeta, mis hermanos. Se respeta porque la palabra dice que el lugar de Dios es santísimo. Allá donde usted se para a predicar, donde el predicador se para a predicar, eso es santísimo, el lugar santísimo, dice la palabra de Dios. Y no es posible que cualquier medio mundano se suba ahí a esa iglesia. Que diga que es cristiano pero se vista como mundano. Hay muchas iglesias, mi hermano, que eso me encanta a mí cuando lo escucho. Hay muchas iglesias muchos templos, que antes de que venga cualquier, por ejemplo, pongámosle así, viene alguien de otra iglesia, de otro templo, y viene a predicar. Y primero los pastores, los encargados,
Los encierran en la oficina y los van revisando de pies a cabeza. Y le van haciendo un examen también. Si están aptos para subirlo, lo suben. Si no, coja su versículo y vaya. Esto no es prostíbulo, esto no es circo. ¿Cuántos pastores se necesitan así en estos tiempos? Hermano, la santidad no tiene que ver la ropa. ¿Que no tiene que ver la ropa? Ay, mire, hermano, que no tiene que ver la ropa. Usted no sabe de Biblia. Alguien que diga así no sabe de Biblia. No discuta con ella porque nunca va a entender. Nunca va a entender. Dice la palabra que el sabio entiende la palabra. El sabio te ama cuando lo corriges. Pero el necio te reprocha cuando lo corriges. Si yo te amo es porque te predico esta palabra y porque no quiero que de pronto si estás en este error te vayas al infierno porque tú me dices, la palabra, las vestiduras no tienen que, no te van a salvar. No te van a salvar las vestiduras. Pero dice la palabra que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces te hago una pregunta yo. Si tú te pintas la cara, estás diciendo que, lo primero que estás diciendo es que Dios te hizo fea. Lo primero que estás diciendo. Entonces estás renegando contra Dios y renegar contra Dios es pecado, claro que es pecado. Y el pecado que va al infierno. Entonces sí te lleva al infierno, ¿verdad? Porque cada vez que tú te pones esa faldita que tú te vistes ni el mundo, estás mintiéndole a las personas. Y la mentira, Dios la castiga. Claro que sí, los mentirosos están en el lago de fuego. Entonces no me diga usted que la ropa no te va a salvar, porque la ropa es parte también de la salvación. No te salva por completo, no, pero sí te ayuda a la salvación. Primero cambia por dentro, sí, pero cambia por fuera. Si vas a cambiar por dentro y no vas a cambiar por fuera, mejor quédate en el mundo. Tú amigo que me escuchas, si vas a cambiar por dentro, quieres buscar de Dios, búscalo por completo. Búscalo por completo, no busques a Dios porque tengas una necesidad de pronto o porque necesites en este momento de Dios, no. Busca de Dios porque necesites escuchar y necesites entender palabra de Dios, necesitas entender y comprender la palabra de Dios. Hay muchas personas que quieren seguir a Dios de verdad. Quieren seguir a Dios de verdad, pero en sus templos no les predican esa palabra. Y ese es el problema de muchos pastores. Y lo voy a decir, lo voy a seguir diciendo. No me importa si me dicen, no, ese hermano siempre predica lo mismo. No me importa, lo voy a seguir diciendo. Los pastores son los que tienen la culpa de que los templos estén como estén. Usted entra muchas veces en un templo y usted, ¿será que me vine a la iglesia católica o me vine a la discoteca? Hermano, con lucecitas en los altares. Ay, mis hermanos, es que si estuviera Jesús en estos tiempos, los ramazos que los sacaba de ahí del altar, hermano. Porque mucha gente dice, ay, hermano, es que Jesús solamente habló de amor, habló de bendición, hermano. Usted no puede hablar, no, que no sea bruto, no sea bruto. Lee la palabra, entiende la palabra, lee la palabra. No te dejes guiar por mandamientos de hombre, por lo que te dice el hombre, no. Tú mismo busca la palabra, tú mismo lee la palabra. Cuando Jesús se le paraba a los discípulos, cuando se le paraba a los fariseos, Él no le decía a Pedro para que Pedro le dijera a Juan y Juan le dijera a Felipe para que Felipe le dijera a los fariseos. No, Jesús mismo se paraba y no lo hacía, venga, no los llamaba como dicen muchos. No, hermano, que hay que decírselo en privado. No, hermano, vea, cuando Jesús se paraba con los fariseos, vea, no les decía, hermano, venga, les voy a decir una cosa. No, les decía y se paraba enfrente de ellos y que los viera todo el mundo y les decía, ¡ay de ustedes, fariseos hipócritas! Que por dentro se muestran blancos, que por fuera se muestran blancos, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Ay, no que solo Jesús hablaba de bendición. No que solo Jesús nunca habló mal a la gente, ¿Y por qué Jesús les habló así? Porque Jesús amaba a las personas, porque Jesús amaba a los fariseos y porque los amaba, quería que ellos se arrepintieran de ese camino. Porque Dios te ama, te corrige. La palabra dice que el Padre, el Hijo que ama, lo corrige. Si la palabra te corrige porque entiende que tienes un Dios que te ama, tienes a un Padre que te ama. Si Dios no te amara, dejara que te fueras al infierno sin escuchar esta palabra. Pero si hoy estás escuchando esta palabra, ya no eres inocente, ya no eres, ¿cómo te diría yo? Ya no eres inocente de esta palabra, ya no tienes excusa en aquel día.
Cuando te presentes delante de Dios y Dios te dice, ¿por qué no me reflejaste a mí en tu cuerpo? ¿Por qué no me reflejaste a la persona de quién eras? ¿Qué le vas a decir? No, nunca me predicaron eso. Nunca me predicaron eso. Bueno, aquí te estoy predicando la palabra de Dios para que no tengas excusa en aquel día. Para que no digas, no, Señor, a mí nunca me predicaron ese mensaje del Señor. A mí nunca me predicaron que no tenía que pintarme la cara. Y no te va a hacer salvo eso, no. Pero como te dije, si tú te pintas la cara, estás diciendo que Dios te hizo fea. Entonces estás renegando contra Dios y renegar contra Dios es pecado. Así que sí te lleva al infierno, sí te lleva al infierno. La palabra dice, no os engañéis, que Dios no puede ser burlado. No te engañes, que Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembres, eso mismo vas a cosechar. Lo que tú siembres, eso mismo vas a cosechar. Sí se puede ser santo, hermano. Que sea duro, sí es duro. Al principio sí es duro. Sí es duro porque yo también soy de carne y hueso. Yo también soy de carne y hueso y yo sé que las cosas del mundo son bonitas, sí. Que el pecado es dulce. Pero su final es final de muerte, es final de amargura. Te hago una pregunta. Si tú amas a Dios, ¿qué te impide vestirte como una hija de Dios? Reflejar a Dios. Si tú supuestamente dices que amas a Dios, que conoces a Dios, ¿qué te cuesta vestirte como Dios te manda? ¿Qué te cuesta eso? Si tú supuestamente dices que amas a Dios, ¿acaso el que ama no obedece? ¿Eh? Si tú dices que amas a Dios, tienes que obedecerlo. Si no lo obedeces, no amas a Dios. No conoces a Dios ni siquiera, dice la palabra de Dios. No conocen a Dios, se van bajo sus propias concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Su propio creer, lo que ellos inventen y se van atrás de ellos pensando que eso es bueno, pero su final es final de muerte. La palabra de Dios dice que hay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Hay de aquel que diga que no se... Hay de aquel que diga que vestirse como Dios manda. No, eso no tiene nada que ver. Hay de aquel porque está llamándole a eso bueno, le está llamando malo. Hay de aquel, dice Isaías. Hay de aquel. Sí se puede ser santo en esta tierra, hermano. Sí se puede. Porque si no se pudiera, Enoc no hubiera caminado con Dios. Y en tanta perversión, hermano. Porque si leemos el libro de Génesis, en esos tiempos estaba el homosexualismo. Que era tanto, hermano, era tanto la indignación que había en ese mundo, en el mundo anterior. Hermano, que Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Dios tuvo que destruirlo para que pudieran entender la palabra de Dios, para que pudieran entender que Dios sí es amor. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor para que no se arrepiente. Dios es amor, sí. ¿Cómo quieres tú que Dios te bendiga si estás incumpliendo los mandamientos de Dios? Tú quieres que Dios te bendiga, pero tú no alabas a Dios con tus vestidos, con tu vestidura. No alabas a Dios cumpliendo sus mandamientos. ¿Cómo quieres que Dios te utilice? Ahora me dice usted, ¿cómo puede identificar, hermano, cuando alguien me está predicando? Cuando un predicador cuando el diablo se viste de predicador, fácilmente. Se paran los predicadores en los altares y dicen, hermanos, ya casi está para Navidad. Navidad es el que nos acordamos de nuestro Señor Jesucristo nació en Navidad. Y ya vamos a hacer los festejos, los regalitos. Vamos a adornar el altar, hermano. Ahí no te está hablando Dios. Ahí te está hablando el mismo diablo a través de ese pastor. Porque cualquier cristiano sabe que Navidad no es de Dios. Navidad no es de Dios. Eso son fiestas del mundo, fiestas sacrificadas a los demonios, dice la palabra de Dios. Porque si usted me busca en la Biblia que Jesús nació para diciembre, yo quizás que haría me vuelvo católico en 6. Me vuelvo católico. Porque eso viene de la Iglesia Católica. Eso viene de la Iglesia Católica. Un católico se paró un día en la televisión y dijo, hermano, ¿por qué ustedes hacen Navidad, celebran Navidad? Y dijo, porque la Iglesia Católica así lo dijo. Entonces, si usted celebra Navidad, pregúntese a quién está alabando. ¿Será que estará alabando a Dios? Acá, dígame dónde dice la palabra de Dios. Es que ni que fuera diciembre que Jesús hubiera nacido. Dígame dónde dice la palabra de Dios que tenemos que celebrar su nacimiento. Dígame. Lo único que dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que celebrar y recordar es la Santa Cena. Porque cada vez que la tomamos, dijo el Señor,
Su venida anunciamos hasta que Él venga. Su venida anunciamos. Lo único. Es lo único que un cristiano debe de celebrar. Es lo único que debe recordar cuando que el Señor prometió en la gran comisión que Él venía. Aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero eso sí, Dios va a estar con una persona que lo ame íntegramente, no con una persona que diga amarlo, pero que está prostituyendo la palabra de Dios. Hoy cualquier pelón, cualquier peludo dice que es cristiano. Es que sí estoy en contra de Dios, de Dios no, perdón, de esto, sí estoy en contra de esto. Sí estoy en contra de esto. ¿Por qué? Porque si la palabra me lo dice, yo no puedo predicar un evangelio media. Yo podría ahora sí predicar aquí y mensaje de bendición y mensaje de prosperidad. Ay, Señor, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a bendecir. Sí, Dios te va a bendecir, pero ¿cómo Dios te va a bendecir? ¿Cómo Dios te va a bendecir? ¿Ah? Si no cumples la palabra de Dios, ¿cómo Dios te va a bendecir? ¿Acaso no dice Deuteronomio que si cumples todos los mandamientos que te intima el Señor hoy? ¿Ah? ¿Acaso no dice que si cumples los mandamientos, que si cumples la palabra de Dios no los mandamientos, que si cumples la palabra de Dios, que son los mandamientos, vendrán las bendiciones y te alcanzarán? Tú no tienes que ir a buscarlas, las bendiciones donde tú vayas, allá vas a ir. Porque recuerda Abraham le dijo al Señor, no serás bendecido, sino que tú mismo serás la bendición. Donde tú vayas serán bendecidos todas las naciones. Todas las ciudades donde tú vayas serán bendecidos en mi nombre, a través de ti. ¿Por qué? Porque Abraham obedeció a Dios. ¿Cómo vemos que Dios bendijo a todos estos personajes bíblicos? Porque obedecieron la palabra de Dios. Obedecieron a Dios. Y Dios los bendijo grandemente, sí. ¿Pero por qué los bendijo grandemente? Porque cumplieron la palabra de Dios. Si la palabra dice que te vistas como hombre, que te vistas como mujer de Dios, ¿por qué no lo haces? Y así quieres que Dios te bendiga. Si estás viviendo fornicación, ¿quieres que Dios te bendiga? ¿Qué es fornicación, pastor? Fornicación es dos parejas que viven juntos, que supuestamente son cristianos, pero no se quieren casar. Eso es fornicación. Adulterio es una persona que se casa, pero después que está casada se va con otra. Eso es fornicación. Y hay muchos fornicarios adulterio es. Hay muchos fornicarios y hay muchos adúlteros en las iglesias. Hay muchos en los templos. Pero ¿por qué? Muchas veces, ¿por qué no se apartan de esos caminos? Porque no hay pastor, no hay palabra de Dios, como dijo el apóstol Pablo. ¿Y cómo entenderán si no hay quien les predique? ¿Cómo entenderán? ¿Cómo entenderán si no hay quien les predique? ¿Cuál es nuestro deber? Predicar la palabra de Dios, sin quitarle ni ponerle. Si te gusta la palabra, te gusta. Si no te gusta, de malas. Yo predico para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Si esta palabra te ofende, tu vida es tu vida, hermano. Tú verás cómo estás delante de Dios. ¿Cómo entenderán si no hay quien les predique? Dice la palabra, dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo van a entender estas personas, estos fornicarios, estos adúlteros, estos mentirosos, estos idólatras que están en los templos muchas veces, si no hay palabra de Dios que les redarguye y les dé duro al pecado para que se arrepientan? ¿Cómo van a entender si solamente les hablan de bendición, le dicen que van a ser bendecidos, que vas a ser prosperado? ¿Cómo van a entender si no hay palabra de Dios que les predique, que les diga si eso está bien o si eso está mal? ¿Cómo van a entender? Dime, tú que me escuchas, supuesto pastor, porque no te puedo decir pastor si no estás cumpliendo la palabra de Dios. Supuesto pastor que me escucha. ¿Cómo van a entender esas personas, esos perros y esos cerdos que tienes en los templos, si no les hablas la palabra de Dios? ¿Y por qué te digo perro y cerdo? No te lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, Mateo 7:6. Busca, va a ver cómo el Señor te llama. Si no cumples la palabra de Dios, eres un perro y eres un cerdo. ¿Quién más es un perro? Un perro mudo, dice la palabra. Yo no quiero ser un perro mudo. No quiero ser un perro mudo. ¿Qué hace un perro mudo? Es aquel que ve el pecado. Pero no dice nada. Se hace el tonto, se hace el bobo, por decir así. No dice nada, no dice la palabra de Dios. Eso es un perro mudo, dice la palabra. Y dice la palabra en Apocalipsis que los perros tendrán su parte en el lago de fuego. Los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Quién es un cobarde? Aquel que ve el pecado, que ve que el hermano es fornicario, que ve que el hermano es idólatra, que ve que el hermano está adulterando, que ve que el hermano es mentiroso, que roba, que mata, pero no le dice nada. No le dice nada. Ay, hermano, ¿para qué le voy a decir si se me va de la iglesia? No, si se va, que se vaya. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que los que confían de verdad, que confían en Dios,
No se mueven, sino que permanecen para siempre. Son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así es de Dios, ahí va a mantener. Aunque la palabra le dé como martillo, que le dé como fuego, que le esté pegando duro, que esté que no pueda, que se tronen los dientes. Pero ahí va a mantenerse. ¿Por qué? Porque eso es palabra de Dios. Se vaya guapo para su casa, pero allá va a entender. Eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Tengo que cambiar porque eso es palabra de Dios. Pero si no les predican esa palabra, ¿cómo van a entender y cómo van a cambiar su camino? ¿Cómo van a cambiar de camino si no les están predicando la palabra de Dios, sino un mensaje a medias? ¿Cómo van a entender la palabra? Si dicen en las iglesias que no se puede ser santo, ¿cómo van a entender esta palabra? Claro, mis hermanos, te voy a decir, sí se puede ser santo, porque aquí la palabra me lo dice, te puede ser santo. Me dice la palabra. Dice el 16, porque de primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pero no dice sed santo cuando ya vayas al cielo, no, porque sí seremos santos en el cielo, pero te dice aquí en la tierra, te manda un mandato y te dice sed. No se dice que si quieres ser santo, no te demanda a ser santo, porque si tú no eres santo en esta tierra, si no buscas la santificación que viene del cielo, tú no digas que eres hijo de Dios, tú no digas que vas para el cielo, porque vas para el mismo infierno. Para el cielo no vas, para el cielo no vas, y si te dijeron que ibas para el cielo, hoy te digo que no vas para el cielo, vas para el infierno. Y no te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios. Dice la palabra, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, eso cosecharás. Si tú siembras mentiras, vas a cosechar mentiras. Tal vez te engañaron, te han engañado diciendo que así como estás de fornicario, vas a ir del cielo. Hay muchos pastores y hermanos que están bautizando a personas que no se han casado. A personas que todavía son fornicarios. Los están casando así. Dígame usted, ¿de qué sirve ese bautismo si todavía se están echando en el fango, como perro, como puerco, como marrano? Dígame, ¿de qué sirve ese bautismo? ¿Ah? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que el bautismo es para muerte de pecado? Cuando uno entra al agua es para muerte del pecado y muere el pecado, dice la palabra de Dios. Y cuando sale, hacemos lo que hizo el Señor Jesucristo, resucitar entre los muertos. Cuando entramos, morimos, y cuando salimos, vivimos, renacemos, pero en un cuerpo limpio de pecado. Limpio. No quiere decir que no cometamos errores, sí los cometemos, pero una cosa es cometer errores y otra cosa es decir que no podemos ser santos. Una cosa es cometer un error y usted seguir ahí caminando en ese error, y otra cosa es que usted cometa un error, pero se salga de ese error y diga, Señor, yo quiero ser santo, Señor, yo quiero ser santo, ayúdame a ser santo, Señor. El Señor te va a dar la puerta, te va a dar la salida para que tú seas santo, porque el que quiere, para el que cree, todo le es posible, dice la palabra de Dios. Si tú quieres ser santo, humíllate delante de Dios, busca de Dios, órale a Dios. Todo busca de Dios. Humíllate delante de Dios. Si quieres que Dios te use, busca de Dios. Si usted es una persona de esta que supuestamente es cristiano, depilado, las cejas depiladas, ¿acaso no dice la palabra en Levítico 14:8, 9 en adelante, que los únicos que se depilan son los que tienen lepra? Ojo, hermano, que la lepra es contagiosa. Y ve usted a un hermano con depilado, dígale, hola leproso, apártate leproso, porque la lepra es contagiosa. ¿Ah? ¿Acaso no dice la Biblia que la única que se pintó el pelo fue Jezabel? Que se atavió el pelo, y que se pintó la cara, ¿no dice la palabra? Ay, hermano, pero eso solamente está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, hermano, no. De eso estaremos hablando otro día. Pues la palabra de Dios me dice que tienes un espíritu de Jezabel si tú todavía te pintas la cara. Porque no estás reflejando a Dios, estás reflejando mentira. Y la palabra de Dios dice en Juan que el diablo es padre de los mentirosos. Estás viendo que Dios no es tu padre, estás viendo que Dios no es tu padre. Si tú estás diciendo mentiras, si tú estás cambiándote la cara, estás mintiendo delante de los hombres, estás desagradando a Dios, eso es asqueroso delante de Dios. Entonces estás desagradando a Dios, estás agradando al diablo, eres hija del mismo diablo. Hay que decir esta palabra, mi hermano, hay que desenmascarar el diablo. Porque si no te han predicado esta palabra, hoy te estoy predicando esta palabra. Dios te está hablando a través de esta palabra. Dios está hablando a través de esta palabra. Y muchos dicen, ay hermano, pero usted no es nadie para juzgar. Usted no, sea bruto. Usa la palabra solamente cuando te conviene, ¿verdad? Cuando te conviene simplemente usas la palabra. ¿Por qué no la lees toda? ¿Por qué no te pones a leer toda la palabra? Para que entiendas y dejes de ser bruto.
Lee la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, lee la palabra de Dios. No te dejes engañar por lo que te diga la gente. ¿Ah? Que dicen, ay hermano, no juzguéis y no seréis juzgados. Sí, la palabra dice que no juzgues y no seréis juzgados. Sí, pero vamos a buscar otro versículo donde la palabra de Dios me dice que sí puedo juzgar, que sí puedo juzgar. Vamos a ver. Vamos a buscar el libro de Juan. Vamos a buscar el libro de Juan. San Juan. San Juan. Ahí está. San Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias. Ojo, ¿qué es según las apariencias? Viene el hermano vestidito, vestidito de, así como un pastor, como un buen predicador, con pantalón como debe ser, con su camisa bien encajadito como debe ser, con su bien peinado. Ay, ese es predicador, y dice la persona, ese es un varón de Dios. Viene la mujer con su falda grandota y viene bien como Dios manda. Esa es palabra de Dios. No juzguen según las apariencias. No digas si ese sigue de Dios. Primero escúchalo. Primero averigua sobre su vida. Averigua si es mentirosa. Averigua si dice la verdad. Averigua si es fornicaria, si no es fornicaria, si ya está casada, si no está casada, si está adulterando, si no está adulterando. No juzgue. No digas si esto es bueno, si eso es malo. Si no estás convencido de que es bueno, no lo digas mejor. No lo digas. Averigua. Si quieres saber algo, averígualo primero. O viene alguien sucio. Sucio no. Viene alguien humilde. Viene alguien todo humilde a predicar. Y dice, ay, ese hermano, ¿qué va a saber de la palabra? Eso es un campesino, ¿no? ¿Qué va a saber de la palabra de Dios? Las apariencias engañan. Muchas veces ese predicador que tú dices que no sirve para nada, ese predicador te saca de ahí, del infierno donde te lleva metido el diablo. Tú muchas veces esos predicadores que se ven más humildes son los que predican la palabra de Dios sin quitarle y sin ponerle. Y puede que no te guste esta palabra, puede que no te guste, pero yo no te estoy agradando a ti, estoy buscando el agrado de Dios. Vamos a seguir lo que dice. Dice, no juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo que sí se puede juzgar? Se puede juzgar, pero ¿cómo puedo juzgar yo? Con justo juicio. Cuando yo conozco a esa persona, entonces puedo juzgar. Por eso la palabra de Dios me dice, juzga. Mira tú. Tú que estás allá abajo, mira al predicador cómo se viste, mira cómo habla, mira lo que habla, mira y juzga según la palabra de Dios. Si eso es palabra de Dios, bendícelo. Si eso no es palabra de Dios, maldito sea, dice la palabra de Dios. Sea maldito, sea anatema. Aún si es un ángel del cielo que venga con otro evangelio diferente, dice el apóstol Pablo, sea maldito, sea anatema, que significa maldito. ¿Te estás viendo que sí podemos juzgar? Sí podemos juzgar, para eso estamos los predicadores. Mira la responsabilidad que tiene un predicador, hermano. No es pararse a hablar babosadas, hacer reír a la gente. Ay, la gente se aguante la barriga que ya no puede reír, no. Y yo si vengo aquí, así con este carácter que vengo, si vengo riéndome, tú me vas a tomar por loco. Si yo vengo aquí y me paro riéndome, tú me vas a tomar por no, ser loco. Yo que voy a escuchar esa palabra y eso es loco. ¿Ah? Si yo vengo aquí riéndome, tú me vas a tomar por loco. ¿Ah? Yo que voy a escucharle a ese loco si eso solo a reír viene. Si yo vengo así hablándote en carácter, hablándote en el nombre del Señor, en el nombre del Señor te vengo hablando. Te hablo así, porque quiero que te saques sacarte de ese infierno que el diablo te ha metido, para que el Señor te pueda limpiar. ¿Ah? Juzguemos, pero con justo juicio. ¿Quién es usted para que juzgue? Me pueden decir. ¿Quién es usted para que juzgue? Usted no es nadie. Usted no es nadie. Vamos a ver la responsabilidad que tiene un predicador. Vamos a ver si puedo juzgar o no. Si todavía no estás convencido. Cuando alguien te venga y te predique que no puedes juzgar si no serás juzgado, restriégale este versículo en la cara. Restriégaselo. Y si no entiendes, si ves que no entiendes, si sigues redarguyendo, eso... No busques enseñarle, hermano, porque nunca va a entender. Hay personas que nunca van a entender. ¿Puedo durar aquí 2-3 horas predicándote? Sí puedo. Yo puedo predicarte hasta 3-4 horas. Pero hay gente que bruta, demasiado necia, dice la palabra, no digo yo, necia. Que tú le puedes predicar 5 o 6 horas de seguido, pero no van a entender la palabra de Dios. No van a entender. Siempre están siendo
sabios en su propio entender. No quieren dejarse redarguir. Eso no van a entender. En cambio, hay gente bien humilde que no sabe ni leer ni escribir. No sabe qué es la palabra de Dios. No sabe mucho de la palabra. Que no sabe, que a veces sabe mucho de la palabra, pero no sabe leer, no sabe escribir, pero esa es entendida en la palabra. Pero tiene esas orejotas escuchando palabra de Dios. No está mirando cualquier babosada en el templo, no, está escuchando la palabra de Dios. Está escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios lo está cambiando. Y ese sí acepta el consejo. Y en vez de regañar a ese predicador, en vez de decirle que es embustero, en vez de decirle que es no sé qué, ese ama a ese predicador, ese bendice a ese predicador, ese le dice bendito sea Dios, hermano, Dios lo bendiga, siga adelante, siga adelante. He recibido mensajes en estos días que empecé a predicar, que me dicen que siga adelante, que esa palabra que se necesita, es que se necesita palabra de Dios, hermano. Se necesita la palabra de Dios. Se necesita porque es que muchas personas quieren esta palabra de Dios, pero no la tienen. Le están diciendo babosadas en los altares y quieren escuchar palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo, en los últimos días no habrá palabra de Dios de verdad, sino que se amontonarán falsos maestros engañando a la gente con falsas bajo sus propias concupiscencias. ¿Qué es bajo su propia concupiscencia? Enseñándole al mundo que te puedes vestir que a las personas que te puedes vestir como quiera. Dios solo quiere tu corazón. Eso le están enseñando, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Si te hablo así, es porque quiero que si estás en ese error, salgas de ese error y te apartes de ese error y sigas a Dios de verdad. Sigas a Dios de verdad. No creé este canal para no subí este video simplemente para que. No voy a subir este video solo para que des like, para que te suscribas al canal. No. Si lo quieres hacer, hazlo. Pero yo no estoy para eso. Porque la palabra de Dios me dice, de gracia recibiste, da también de gracia. Yo no puedo cobrar por predicarte palabra de Dios. No puedo cobrar por cantarte, por enseñarte la palabra de Dios. ¿Por qué te voy a cobrar si el Señor no me cobró nada para ser salvo? El Señor no me cobró nada. ¿Quién soy yo? ¿Qué cuello tienes tú? ¿Qué cuello tengo yo para predicar, para cobrar por predicar? ¿Eh? ¿Te quieres suscribir? Hazlo. Yo no te estoy diciendo que no, tampoco te lo voy a impedir. Si quieres escuchar la palabra de Dios, escucha. Si no la quieres escuchar, no la escuches, simplemente salte, no la escuches. Pero si eres entendido, si eres de Dios, ahí vas a permanecer. En la iglesia vas a mantener firme. El que es de Dios va a entender esta palabra. Aunque les duela al principio, hay muchas personas que me van a escuchar que les va a doler esta palabra, que les va a doler, que les va a redarguir esta palabra, pero en su fondo de su corazón el Espíritu Santo le está diciendo, esa es palabra mía, esa es palabra de Dios, esa es palabra de Dios, cambia porque quiero que cambie para que prediques la palabra de Dios de verdad, no de mentira, no falso, no conforme a lo que tú digas, sino conforme a mi palabra, conforme a mi palabra. Vamos a ver por qué yo te predico así, la responsabilidad que tiene un predicador. Vamos a ver qué, según lo que me dice la Biblia. Vámonos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, versículo 21 en adelante. Esto está bueno, hermano. Esto está bueno. Ezequiel capítulo 3. Disculpen. Ezequiel capítulo 3, 16 en adelante. Y les voy a explicar esto. Se lo voy a explicar bien explicadito para que usted me entienda. Bueno, yo no, el Espíritu Santo a través de mí. Hay muchos que dicen que la santidad por dentro, que es por dentro solamente y por fuera no. Que a veces dicen hasta que la santidad no existe. Vamos a aclararle santidad. ¿Qué significa la palabra santo? Vamos a ver qué significa. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice aquí algo que averigüé sobre la palabra santo. Dice, ¿qué es un santo? Dice, empleo del término los vocablos hebreos y griego para santidad. Dice, transmiten la idea de puro o limpio en sentido religioso. Dice, ¿qué es un santo? Dice, apartado de la corrupción. ¿Ves que santo no es un pedazo de palo que tienen en la iglesia católica? Dice, la santidad de Dios denota su absoluta perfección moral. ¿Ves?
¿Qué significa la palabra santo? Significa apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del mundo. Si tú dices que eres cristiano pero sigues usando la misma ropa del mundo, las modas del mundo, entonces no puedes agradar a Dios. Oh, almas adúlteras, no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué me está diciendo esto aquí? Que la palabra santo significa apartado. Si tú quieres ser santo, apártate del mundo. Eso significa la palabra santo. Eso significa la palabra santo. Vamos a leer ahora sí el versículo que les dije. Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 dice: y aconteció al cabo de 7 días que vino a mí palabra de Jehová. ¿De dónde viene la palabra? De Jehová. Entonces no diga que yo te estoy hablando, que yo te estoy regañando. No, yo no te estoy poniéndole, yo no te estoy diciendo que te vistas como Dios. Yo no te estoy diciendo que te vistas diferente. No, la palabra te está diciendo, la palabra te está redarguyendo. Yo no soy nadie para poner ley. No soy nadie para poner ley. Dios pone la ley. Porque Dios es la ley. Dios es quien manda. Nosotros simplemente tenemos que obedecer la palabra de Dios. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? El pueblo de Dios. Si usted es pueblo de Dios, usted es casa de Israel, dice. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los montes y los amonestarás de mi parte. No, que no puedo amonestarte. No lo hago yo. Lo hace Dios a través de mí. Si yo te estoy hablando, si la palabra te está amonestando, es porque Dios me está dando esa autoridad. Me está diciendo que yo vea el pecado, pero que también sepa redarguir. Que también sepa redarguir. Dice. Y los oirás tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Yo no te amonesto de parte mía, porque yo no soy nadie para amonestarte, para decir que estás haciendo algo malo. Te amonesto con la palabra de Dios, con lo que Dios me dice que te predique. Yo no puedo esconder esta palabra. No puedo esconder esta palabra. Yo te he puesto, dice la palabra: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se arrepienta de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá de su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Hermano, ¿estás viendo la responsabilidad que tiene un predicador? La responsabilidad que tengo que tenemos como predicadores. ¿Estás viendo? Si yo veo el pecado, y si te estoy diciendo esto porque yo estoy viendo eso en las iglesias. Yo estoy viendo este pecado en las iglesias y por eso te lo estoy diciendo. Tantos fornicarios en las iglesias que no se quieren casar. Tantos adúlteros que viven con la amante, que viven con no sé quién. Que se visten como quieren porque les han enseñado que Dios solo quiere el corazón. ¿Acaso Dios es cardiólogo para solo querer el corazón? ¿Acaso cuando venga el Señor van a volar los puros corazones que le van a salir alas y van a volar? No, hermano, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Estás viendo la responsabilidad que me dice aquí que tiene un predicador. Si tú ves al impío, dice, cometiendo pecado, yo te digo la palabra, y si no le amonestas, de parte de Jehová, si no le amonestas al impío, el impío morirá, sí, pero esa sangre te la demandaré de tu mano. En aquel día, si tú ves que tu hermano está haciendo algo y no se lo dice, el Señor te lo va a demandar en aquel día. Te lo va a demandar en aquel día porque no le hablaste la palabra que Dios te mandó. Yo no puedo esconder esta palabra si Dios me la ha mandado. Si Dios me habló diciendo, predica esta palabra, le dije: Señor, pon en mí palabra de Dios, palabra tuya, Señor, dame tu Espíritu Santo. Si yo te hablo esta palabra, no hablo yo, habla Dios a través de mí. Habla Dios a través de mí. Habla Dios a través de mí. Dice el 19: pero si tú amonestares al impío y no se convirtiere de su impiedad, de su maldad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú le has librado tu alma. ¿Ves? Aquí está enseñando. Si tú dijeres al impío, ¿quién es el impío? El del mundo. Y no solamente del mundo, ahora que está en las iglesias también hay muchos impíos. ¿Quién es el impío? Es que aquel no cumple la voluntad de Dios. Aquel que se dice supuestamente a veces ser cristiano, pero no lo es. Es un medio mundano. Así medio te va a coger el diablo y te va a meter en el infierno. Te va a echar en el infierno, porque no puede echar en el infierno, porque Dios es el único que puede mandarte al cielo o mandarte al infierno. Pero el diablo se está encargando de llevarte, de meterte al infierno.
¿Estás viendo? Si tú dijeres al impío, al que no obedece, le dijeres la palabra de Dios, le dijeres que tienes que vestirte como Dios te manda, le dijeres que dejes su mal camino, que dejes la fornicación, que dejes la idolatría, y no lo deja, ese morirá. Ese morirá, pero tú habrás librado tu alma. ¿Por qué habremos librado nuestra alma? Porque predicamos la palabra de Dios. Porque le dijiste. Y en aquel día el Señor no te lo va a demandar de tu mano porque tú le enseñaste la palabra de Dios. Si tú no le enseñas, ahí sí vendrá esa sangre de Él a tu mano. Vendrá sobre ti porque no le predicaste la palabra de Dios. Pero si tú le predicas la palabra de Dios, Él va a morir, sí. Pero tú habrás librado tu alma, dice la palabra de Dios. Dice el 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciera la maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, morirá. Porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá. Y sus justicias que habían hecho no vendrán en memoria para su sangre, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Por qué la demandará de tu mano? Porque no predicas la palabra. Si se muere el que antes era justo, el que empezó recto delante de Dios, pero se torció, se dejó engañar de que solo hay santidad por dentro y santidad por fuera no hay, de que se puede ser idólatra, que se puede ser fornicario. ¿Qué te está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué te está diciendo la palabra de Dios? Que si tú no le amonestas a esa persona va a morir, sí, pero la sangre demandará de tu mano, a tu mano la demandará. Vamos a terminar aquí cuando dice el 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Si tú le amonestares a esa persona y él entiende la palabra de Dios, aunque sea duro, ay, me está doliendo esta palabra. Pero es palabra de Dios, es palabra de Dios. Si él entiende y se convirtiere de su mal camino, si aceptare de verdad el Señor y cambiara su vida, cambiara su alma, cambiara toda su forma de vivir, él va a ser salvo y tú también porque habrás librado tu alma. ¿Ves la responsabilidad que tiene un predicador? Un predicador no se puede simplemente montar en el altar y empezar a hablar babosadas, hermano, no. Es una responsabilidad grande de uno ser predicador, de uno predicar la palabra de Dios. Se me está acabando el tiempo. No me está dando tiempo, pero bueno, vamos. Tengo muchos versículos por ahora, vamos a leerle los que más se necesitan. Sobre lo que estaba hablando ahora rato, sobre las vanidades, sobre las fiestas que celebra el mundo, diciembre, que día de la madre, que día del padre, que semana no sé qué santa. Que día del amor y la amistad, que no sé cuánta basura del diablo. Eso es de Dios. ¿Dónde dice la palabra? Búscame, ¿dónde dice la palabra de Dios que tienes que celebrarle un día a tu madre? Hipócrita que eres, solo en el día de las madres vas y le das un abrazo de Judas, un beso de Judas. Solo en ese día vas y le abrazas y le besas, le das un regalo. Solo ese día. ¿Por qué no se lo das en otro día? ¿Por qué no se lo das todos los días? Sí, la palabra dice honra a tu padre y a tu madre. Sí, dice honra, mas no dice que adores a tu padre y a tu madre, porque si le sacas un día estás adorando a tu padre. Al esposo, a la esposa se le ama, se le quiere, a los hijos se le quieren, a la madre se le quiere, se le ama. Pero nunca le digas a una persona te adoro. Nunca se lo digas, porque solo Dios es digno de adoración. No, hermano, que no tiene, no, sí tiene algo de malo, porque la palabra dice que solo Dios es digno de adoración. Nunca le digas a alguien que te adoro, y si lo has hecho, bueno, arrepiéntete y pídele perdón a Dios, porque así como vas al infierno. Porque así como dices, güey, cosas buenas con tu boca, con tu lengua, así dices también cosas malas. ¿Dónde dice la palabra de Dios que tienes que celebrarle un día a tu madre y a tu padre? Dice, honra a tu padre y a tu madre, pero dice todos los días. No simplemente un día, todos los días de nuestra vida. Todos los días darle un abrazo, darle un beso. No simplemente en un día solo porque es el día, no. Eso no es de Dios, hermano. Que el día de la Biblia, que el día no sé qué. Solo el día de la Biblia, entonces. La Biblia vive y permanece para siempre. No dice que hay un día para la Biblia. Todos los días tienen que ser para la Biblia, para leer la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios. No simplemente un día, que el día del pastor, que Dios. ¿Dónde dice la palabra que hay que celebrarle el día pastor? Estoy molesto con el diablo, hermano. Si me va hablando así, si yo vengo, es porque necesito hablarle así, hermano. Si yo vengo aquí hablándole payasada, hablándole, riéndome, usted me va a tomar por loco y no me va a escuchar la palabra. Aquí no es momento de estar hablando locura en los altares.
Se para el predicador a decirle cuánto embuste. Eso le gusta a la gente, eso le encanta a la gente. Hijos del diablo, van directo al infierno si no se arrepiente. Yo no vengo a decirte sigas adelante, no. No vengo a decirte que sigas adelante, vengo a decirte que te arrepientas porque así como vas para el infierno. Y si sigue para adelante, pero tu camino va para el infierno. Si sigue adelante, pero así va para el infierno. Pero si escuchas esta palabra de Dios, si te arrepientes de verdad de todo corazón, si estás haciendo algo malo, cambia. Porque mientras hay vida y esperanza, dice la palabra. Más vale perro vivo que león muerto, dice Salomón en uno de sus proverbios. Es Eclesiastés, creo. Mientras hay vida y esperanza, tú que me estás escuchando, estás en este error, cambia. Y si estás haciendo la voluntad de Dios, bueno, sigue adelante. Así, a ti sí te digo, sigue adelante. A ti sí te digo, sigue adelante. Sigue adelante. Dios te bendiga y sigue adelante. Sigue predicando la palabra. Si te ofende, mi hermano, es que hay que predicar la palabra. Si está la mamá, está el padre, y si está en fornicación, está el padre delante, lléveselo con la palabra si te lo tiene que llevar. Lléveselo tu palabra. ¿Acaso no dice que por predicar la palabra, que por seguir al Señor nos haremos enemigos de las personas? ¿No dice eso la palabra? Hay que saber predicar la palabra, mi hermano. Hay que saber entender las cosas de Dios. ¿Cómo que yo voy a andar celebrando cosas? ¿De dónde viene Día de la Madre? ¿De dónde viene Día del Padre? Del mundo. Esos hombres fueron los que destinaron esos días. ¿De dónde viene la Navidad? Viene del mundo, de la Iglesia Católica. Eso es pura idolatría. Viene del mundo, hermano. ¿Quién lo celebra? El mundo. Se mete en su borrachera por allá, a luego están en las iglesias. Eso es del mundo, hermano. Navidad. Eso es del mundo. Vamos a leer algo sobre eso para sacarte de ese error, porque estás en ese error. Si estás en ese error, escapa por tu vida, porque mientras hay vida tienes esperanza. Dice Jeremías 10. Jeremías capítulo 10. Vamos a buscar la palabra de Dios. Jeremías capítulo 10, versículo 23 al 29 dice. Perdón. Jeremías 10, 2 y 3. Jeremías 10, 2 y 3. Dice, oíd palabra de Jehová. Oíd la palabra de Jehová, la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oís casa de Israel. ¿Quién es casa de Israel? Te sigo diciendo, es el pueblo de Dios, para aclarar. Dice, vosotros, oh casa de Israel, pueblo de Dios. Dice el 2, escucha bien. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. No aprendáis las vanidades de las cosas. No aprendáis lo que hay en el mundo. No aprendáis las cosas que te están echando en el mundo. Dice, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. No tengas miedo de lo que está pasando. Si viene coronavirus, si viene la enfermedad que viene, no tengas miedo de eso. Predica la palabra. No tengas miedo de ir a orar por alguien que tenga esa enfermedad. No tengas miedo. No tengas miedo, aunque vengan señales del cielo, aunque vengan terremotos, aunque venga lo que sea. Dice, no tengas miedo, dice el profeta Jeremías. No tengas miedo. Ni de las señales del cielo tengas temor. Dice, aunque las naciones las teman, aunque el mundo tenga temor del coronavirus, el mundo tenga miedo del coronavirus, tú no lo hagas por temor a Jehová. No lo hagas porque estás incumpliendo la palabra de Dios. No lo hagas. Sigue predicando, sigue orando la palabra de Dios. Y mira lo que me dice, me encanta este versículo, que es lo que te voy a decir. El 3 dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Qué dice? Las costumbres de los pueblos son vanidad. Entonces, ¿tú qué haces celebrando Día de la Madre, Día del Padre, Día de Amor y Amistad? ¿Qué haces celebrando Navidad? ¿Qué haces celebrando tal día? Lo único que puedes celebrar, que puedes recordar, es la Santa Cena del Señor, porque eso sí lo dejó estipulado la palabra, Jesús a través de su palabra. Cada vez que hagáis esto, hacer en memoria mía, hasta la muerte, la venida del Señor anunciáis hasta que Él venga, dice la palabra de Dios. ¿Se te escapó esta palabra entonces? Si no la habías escuchado, escribe, hermano, anota los versículos que te estoy dando. Anótalo. Por si alguien te viene diciendo que eso es de Dios, no, dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Son vanidad las costumbres de los pueblos, mi hermano. Son vanidad. Son vanidad las costumbres de los pueblos. Y puede que sí, la palabra venga muy dura. La palabra que venga muy dura. Vamos a leer un pequeño versículo sobre eso. Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. Anota, hermano. Anota por si te vienen a hablar de eso. Dice,
No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aleluya. ¿Ah? No es mi palabra como martillo, dice la palabra. O sea que es dura. Es dura, hermano, pero ¿para qué es dura? Para que nosotros cambiemos y busquemos a Dios de verdad. No es mi palabra como martillo, ¿ah? No es mi palabra como martillo. No es mi palabra como martillo, dice la palabra. No es mi palabra como fuego, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra, ¿ah? Entonces, si yo te predico así de fuerte, es porque dice la palabra de Dios. Si la palabra no te está redarguyendo en la iglesia, en el templo que tú vas, y no simplemente que te están acuchillando pecado, que no te dicen lo que está mal, escapa de ahí, hermano, escapa de ahí. O haz tú la diferencia, ponte, si te ponen a predicar, predica la palabra. Si te quieren escuchar, que escuchen. Y si nunca más te ponen a predicar, bueno, sal de esa iglesia y busca otra que sí te permita predicar la palabra. Que sí te permita, que en otro templo que sí te permita predicar esa palabra de Dios. Porque ese es el problema, no hay palabra de Dios que lo redarguya. No hay palabra que lo redarguya. No es mi palabra como fuego que quema. ¿Tiene poder el fuego? Claro que tiene poder el fuego. Claro que quema el fuego. A ver, métete en la candela y salte riéndote de la candela, salte. Claro que no, ¿verdad? Porque vas a salir sufriendo, llorando. ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? Métete en el fuego para ver si no te vas a quemar. O date un martillazo en el dedo. Date un martillazo en el dedo para decir, ay, qué bonito me pegó. Sí, va a dar un martillazo así. Métete un martillazo en el dedo para ver si te vas a reír. La palabra no es para que tú te consientas el pecado, no es tiempo de estar consintiendo pecados, es tiempo de sacar los chirajos al sol como hacía Juan el Bautista, como hacían todos los discípulos de Jesús, todos los profetas de Dios. Es tiempo de estar sacando los chirajos al sol, es tiempo de estar reprendiendo al diablo. ¿No? Reprendamos al diablo, pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La palabra dice, yo te he puesto por atalaya a ti. Si tú ves el pecado pero no le amonestas, esa persona va a morir, pero la sangre demandaré de tu mano, dice la palabra. ¿De qué es una atalaya? Es un siervo de Dios. Una atalaya, antiguamente hacían algo grandísimo. Algo que donde subía la persona y podía mirar a todo el pueblo de Israel, podía mirar al mar, podía mirar todo. ¿Por qué nos compara Dios como atalaya? ¿Por qué nos compara Dios como atalaya? Porque miramos todo, miramos lo bueno y miramos el pecado desde allá. Desde allá se paraba el atalaya, desde arriba, miraba cuando venía el enemigo, sonaba la trompeta, ¡pum! Y enseguida todos se preparaban rapidito para la batalla. Ese es un atalaya, aquel que está preparado, aquel que está declarando la palabra, aquel que ve el pecado. Por eso le dice el Señor ahí, si tú ves el pecado y no la amonestas, porque si tú ves, porque tú estás como atalaya, puedes mirar todo. Porque para eso Dios te dio esas pepotas que tienes en medio, abajo de tus cejas, para que mires el pecado, para que redarguyas el pecado conforme a la palabra de Dios. Si Él no acepta el consejo, bueno, no le digas nada, es necio, pero ya tú habrás librado tu alma, Si yo te predico esta palabra, ya no serás necio. Ya no podrás tener excusa en aquel día, porque ya se te ha predicado esta palabra. Si no entiendes, bueno, ya tú. Pero yo te estoy predicando la palabra de Dios. Ya he librado mi alma. He librado mi alma. No sé por qué no rinde el tiempo. No, quisiera pasarme más tiempo predicando la palabra de Dios, hermano. Se me fue el tiempo y todavía tengo varios versículos sin leer, hermano. Es que la palabra de Dios no se puede cortar, hermano. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. ¿Cómo que mujeres vestidas como mundanas en las iglesias? Vestidas con la cara que no se les cae una pintura en la iglesia, en la cara, con el pelo todo pintado, con las uñas de las patas y las uñas de las manos rojas, amarillas, que no sé qué pintadas. ¿Tú naciste así? Dime, si tú naciste así, está bien. Si no naciste así, ¿por qué te tienes que mentir? ¿Por qué tienes que mentir? Porque estás mintiendo. Los mentirosos tendrán tu parte en el lago de fuego. ¿Por qué tienes que mentir si Dios te dejó tus orejas como te las dejó? ¿Por qué tienes que andar afondando tus orejas? ¿Acaso nos dice la Biblia que unos marranos son los que les pone argolla, que se les pone aretes? ¿No dice la palabra de Dios eso? ¿Por qué? Porque lees la palabra a tu acomodo, porque te están predicando un evangelio a media. Por eso no entiendes la palabra de Dios. ¿Cómo entenderán, dijo Pablo, si no hay quien les predique? ¿Cómo vas a entender
Si tu pastor no te predica, si tu pastor no te induce, si tu pastor no te regaña, mira, te voy a decir algo. Si tú tienes un pastor, un predicador que te redarguye el pecado, que te dice algo malo, que te dice algo malo, no, que te dice lo que estás haciendo mal, ama a ese predicador. Ama a ese predicador. ¿Por qué? Porque muchos, y te voy a decir yo también, porque muchos queremos así. Queremos predicadores así que redarguyen el pecado, pero no lo hay. Muchos, que en muchos países quieren un predicador así, quieren que le amoneste el pecado para salir de ese pecado, pero no lo hay. Simplemente que le hablen babosada o que le hablen mensajes de bendición. Sí, no estamos en contra de la bendición, pero también la bendición, hay que entender cómo va a llevar la bendición a nuestras vidas. Estaré haciendo otro tema también por eso. Hay que entender las bendiciones, cómo van a llevar a nuestras vidas, cumpliendo la palabra de Dios. Si tú no cumples la palabra de Dios, no esperes que Dios te bendiga. No esperes que Dios te bendiga. No esperes, porque Dios es amor, sí, pero Dios es justo. Si tú haces bueno, te paga bueno, y si tú haces malo, te paga malo. No esperes que Dios te pague bueno si estás haciendo malo. Si no te estás vistiendo como Dios te dice. ¿Cómo así que mujeres que no les cabe una pintura en la cara y en los labios? Yo tengo muchos amigos que arreglan carros, que pintan carros. Si quieres te digo que te pinte toda la cara, que te pinte todo el cuerpo si quieres. Así no tendrás que lavarte la cara y no que siempre te permanece. Yo te lo hago. No, hermano, es que da vergüenza uno entrar en varias iglesias, en varios templos, la mujer con tacones, hermano. ¿Por qué? Porque mientes, porque eres mentirosa. Si Dios no te dio esa estatura, ¿para qué te pones más grande? Ya parece carro pichado, hermano. Caminando así parece... Ay, hermano. No, hermano. ¿Tú has visto a esa gente que camina con zanco, verdad? Bueno, así parece. Camina con zanco así todo chueco. Bueno, así parece, así lo veo yo. Cuando yo veo un hombre de estos con un pantalón apretadito, ¿sabe qué le veo? Puro espíritu espíritu de afeminado. Espíritu de afeminado le veo. Puro espíritu afeminado de homosexual le veo. Homosexual. Por así que diga que tenga novia, que no es homosexual. Para mí yo veo puro espíritu de afeminado, dice la palabra de Dios. Los afeminados tendrán su parte en el lago de fuego. Ya no es tiempo de estar escuchando pecado. No es tiempo de estar... Esa tanta sensualidad, Señor, hermano. Tanta sensualidad en las iglesias. No, hermano, es que yo me he visto así para agradar a Dios, ni que agradar a Dios. Estás agradando a los mismos hombres. Cuando llegas muchas veces esa mujer a la iglesia, a los templos, dejan de escuchar la palabra de Dios por verle las nalgotas. Por verle todo lo que tiene. Por verle la cara toda pintada como la tiene. Se distraen más. ¿Cuántos hermanos no estarás llevando al infierno? ¿Cuántos hermanos no has llevado al infierno por estar así vistiéndote así? ¿Cuántos hermanos no se han codiciado en su corazón? ¿Cuántos? No, es que yo venga a agradar a Dios. ¿Tú qué crees? ¿Dios le agrada? La pregunta no es si eso está bien o no. La pregunta es si eso que estás haciendo le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Pregúntatelo. ¿Será que lo que yo estoy haciendo le agrada a Dios? ¿O será que lo que estoy haciendo no le agrada a Dios? Vamos a hablar sobre la sensualidad, porque es que es necesario, hermano. Hay muchas mujeres sensuales en la iglesia. Hay muchas mujeres sensuales en los templos y eso hay que sacarlo a patadas de las iglesias, hermano. Si tuviera Nehemías, ay, hermano, Nehemías dice que cuando vio eso, lo cogió, hermano, y lo sacó a patadas, hermano. Dice que lo cogió por las greñas y lo sacó, hermano, a puño lo sacó, hermano. Y muchos dicen que soy tajante para hablar. No, tajante no, yo digo la palabra de Dios sin quitarle y sin ponerle. Porque a eso me ha mandado el Señor. Dice Judas, San Judas, tiene un solo capítulo. 1:19, versículo 19 dice: estos son los que causan divisiones. Escuchen bien los que causan divisiones. Dice, estos son los que, anota hermano, anota este versículo. Estos son los que causan divisiones. Dice, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Quiénes son los sensuales? Los que no tienen al Espíritu. ¿Y quién es un sensual? Aquel que se viste para el mundo, que se viste todavía en las vanidades del mundo, que se pone un short, que se pone cuanta basura del diablo, que se pone cuanta alegría, que se les nota todo, hermano. Se les nota por delante, se les nota por detrás también. Aquellos hermanos que son sensuales con el pelo pintado, la hermana que no le cabe una pintura en el pelo, ¿Acaso no dice Mateo 5:36? Que no puedes hacer blanco ni negro en un solo pelo, mucho menos amarillo, verde. No, hermano, pero dejen tanta porquería del diablo. Si te hablo así, es porque quiero que cambies tu forma de vestir, tu forma de andar, tu forma hasta de caminar, hermano. Porque cuando una persona que es de Dios llega, se le nota, hermano. No tiene que decir que es cristiano, ese es cristiano. Ese cristiano, ¿dónde viene?
¿Ah? ¿Por qué? Porque hay una diferencia, como dice la palabra. ¿Mm? Y dice, volveréis y discerniréis la diferencia, dice la palabra de Dios, entre el bueno y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Eso es lo que menos se ve hoy en día en las iglesias. ¿Ah? La sensualidad, hermano. ¿Quiénes son los sensuales? Los que no tienen espíritu. Si tú te estás vistiendo como una sensual del mundo, no te vistas como una sensual del mundo. ¿Acaso tú eres prostituta? ¿Acaso tú eres payasa? Si quieres vas a buscar payasa, a buscar prostíbulo. Aquí no es, en la iglesia no es. Búscate un prostíbulo, búscate un payaso, búscate un circo. Si quieres pintarte la cara, búscate un circo. Hasta ministerio de payaso hay en la iglesia. Qué porquería del diablo, hermano. Esto hay que predicarlo. Esto hay que predicarlo públicamente porque públicamente hacen sus barbaridades. ¿Ah? ¿Cómo que mujeres sensuales en la iglesia? ¿Cómo que mujeres prostitutas en la iglesia? ¿Ah? No, es que ese lugar se respeta, mis hermanos. Ese lugar se respeta. Ahí no puede subir cualquiera. No, señor. Si estuviéramos en los tiempos de la ley, dice la palabra que si se montaba alguien con pecado, ahí caía. Ahí caía muertecito enseguida. Tenían que jalarlo. ¿Por qué? Porque antes se respeta y todavía se sigue respetando. No, hermano. Dice muchos mongolos, se puede decir. Muchos brutos. Dice la palabra de Dios que la ciencia se embrutece. Que el hombre se embrutece y levanta entendimiento. Bueno, entonces yo te digo bruto, no porque lo quiera decir, sino porque dice la palabra. Dice los hermanos, no, hermano, es que los jóvenes, hermano, la moda, hermano, ya estamos en el siglo XXI y ya a mí qué me importa, podemos estar en el siglo 200. ¿Ah? Pero la palabra de Dios dice que vive y permanece para siempre, para siempre. La Biblia no es solo de que cuando estaba Cristo, 5 años más, no. La Biblia vive y permanece para siempre. Para Dios lo que es blanco y lo que es negro. Si te quieres seguir vistiendo como una prostituta, síguete vistiendo. Si quieres andar como una prostituta, como una payasa, síguelo haciendo. Pero eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. Si tú eres sabio, vas a entender esta palabra de Dios. Porque te estoy hablando con la palabra de Dios. No te estoy hablando con mi propio entendimiento. No, Señor. Si quieres entender, entiende. Pero yo ya he librado mi alma. Yo ya he librado mi alma, como dice la palabra. Ya te prediqué la palabra. Si tú quieres entender la palabra, eres un sabio. Y si te amo es porque te predico esta palabra. Porque si no te amara, dejara que te fueras al infierno así como vas. Si te amo, te predico esta palabra. Vamos a ir terminando porque de nuevo se nos acabó el tiempo, hermano. Bueno, ya llevamos mucho tiempo y bueno, estaremos predicando. Si Dios nos lo permite y nos da otra oportunidad, vamos a seguir enseñando, hermano. Vamos a seguir reprendiendo el pecado. Vamos a seguir sacando los chillazos al sol al diablo. A echarlo a reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús. A cantar sus verdades, a predicar el evangelio completo, hermano. Sin quitarle ni ponerlo, no. Predicar la palabra de Dios recto. A ser santo, hermano. Te invito en este día a ser santo. Si alguien te dice que no eres santo, si en tu templo donde estás, de tu congregación te dice que no puedes ser santo, escapa de ahí. Escapa de ahí. Porque ese que te está hablando no es Dios. Este que te está hablando es el diablo disfrazado de ángel de luz, dice la palabra, dice el apóstol Pablo. Que el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. Señor, te doy gracias, Padre mío. Gracias, Señor, porque permitiste que hoy predicara tu palabra, mi Jesús. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia es grande, Padre mío. Gracias porque dice tu palabra que al Hijo a quien tú amas lo corriges, Señor. Si la palabra nos corrige, si la palabra va tan dura como martillo, como fuego, dice tu palabra, es porque tú nos amas y porque quieres que cambiemos nuestra forma de vestir, nuestra forma de andar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de predicar. Todo, Señor, porque para eso tú nos has llamado a una salvación, a una perfección, Señor. Ayúdanos a santificarnos cada día, Padre mío. Ayúdanos a ser santos, Señor, en toda vuestra manera de vivir, Señor. Permíteme, Señor, seguir predicando esta palabra y a todo hermano que escuche esta palabra, Señor. Toca su corazón, Padre mío, que pueda entender que esta es palabra de Dios. No hablo yo conforme a mi propia concupiscencia, Señor, con mi propio saber, sino te hablo con la palabra de Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Muchísimas gracias, Señor, por tu tiempo. Nos permitiste estar predicando una vez la palabra de Dios, una vez más, Señor. Palabra de Dios. Bendice a cada uno, Señor, de los que han escuchado esta palabra y de los que la han atesorado, Padre mío. Te lo ruego que los bendigas, Señor, que cumplan tu palabra para que tú lo puedas bendecir, mi Jesús.
que pongan en práctica, que no solo sean oidores, sino hacedores, dice la palabra de Dios. Ayúdalos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, a cumplir tu palabra, Señor, sin ponerle y sin quitarle nada a tu palabra, mi Jesús. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad es por los siglos de los siglos, mi Dios. Gracias, Señor. Ahora reprendo todo espíritu maligno, toda obra de las tinieblas, échalo fuera, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre mío. Porque si busco agradar a los hombres, no estaría agradándote a ti, Señor. Que la gente entienda, Señor, que la gente predique esta palabra, Padre mío. Dura es tu palabra, dijeron tus discípulos, Padre mío. ¿Quién la entenderá, Señor? ¿Ah? Gracias, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre mío. Ayúdanos a seguir predicando tu palabra. Gracias, mi Jesús. Reconcíliate con el Señor. Si tienes algo que pedir, si tienes que pedirle perdón, arrepiéntete de todo corazón. Arrepiéntete y busca de Dios. Porque aún hay vida, aún hay esperanza si estás vivo. Más vale el perro vivo que el león muerto. Gracias, Señor Jesús, por todo. Gracias, Padre mío. Que siempre se haga tu voluntad. Y si tú lo permites, Padre mío, estaremos predicando si tú lo permites, Padre mío. La próxima prédica será en video si tú lo permites, Padre mío. Gracias por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta fue la prédica que tenía para hoy. La segunda parte del tema, sed santos en todo. Ya sabemos que sí podemos ser santos. Que el Señor, si no pudiéramos ser santos, no lo diría en la palabra de Dios, más si lo dice, entonces nosotros podemos ser santos. ¿Cómo vamos a ser santos? Pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a ser santo. Pidiéndole y también obedeciendo la palabra de Dios. Que de nada sirve que tú pidas a Dios, Señor, ayúdame a ser santo, pero sigues haciendo tus barbaridades, no quieres cambiar. No quieres cambiar. Cambiemos, hermano, por dentro, pero también cambiemos por fuera. Prediquemos la santidad, prediquemos la sana doctrina, defendamos el Evangelio de Dios. Tengamos ese celo, Señor, ese celo de Elías, Señor, danos ese celo de Elías. Pidámosle a Dios que nos dé ese celo de Elías. Te he predicado la palabra en el nombre de Jesús. Atesórala si quieres, pero si no, ya yo he librado mi alma. He librado mi alma delante de Dios. Ya no serás excusable en aquel día, ya no tendrás excusa delante de Dios. No, nunca me predicaron, no, sí te predicaron, yo te he predicado esta palabra. El Espíritu Santo te ha hablado a través de esta palabra. Si Dios lo permite, la siguiente prédica la estaremos dando en video. Voy a darla en video si Dios así lo permite. Mi nombre es Brian González y espero que el Señor te siga bendiciendo grandemente, más de lo que ya te ha bendecido. Pero eso sí, cumple la palabra para que Dios te pueda bendecir. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en una próxima ocasión, si Papá Dios así lo permite. Chao, chao. Dios te bendiga. Que me queda darle las gracias a Papá Dios y cambiemos, hermano, cambiemos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en otra ocasión. En el nombre de Jesús, amén. Y si Dios lo permite.